¿Crees que las fronteras son solo líneas en un mapa? Piénsalo de nuevo. Las naciones no solo defienden su tierra, crean espacio para sobrevivir. Pero, ¿qué pasa cuando ese espacio desaparece? ¿Qué pasaría si tu país no tuviera espacio para retroceder, ni margen de error? Bienvenidos al mundo de la profundidad estratégica, el escudo invisible que ha moldeado guerras, alianzas y civilizaciones enteras. A lo largo de la historia, las naciones han buscado protegerse de amenazas externas por varios medios, siendo uno de los más importantes el establecimiento de la profundidad estratégica. Este concepto, fundamental para el pensamiento geopolítico, se refiere al espacio físico, político y, a veces, incluso económico, que un país mantiene entre su territorio principal y los posibles agresores. En esencia, la profundidad estratégica se trata de la supervivencia, asegurarse de que un país tenga suficiente espacio para absorber y repeler un ataque, en lugar de ser abrumado de inmediato. El papel de las zonas de amortiguamiento para lograr una profundidad estratégica es crucial, ya que actúan como escudos, absorbiendo el impacto de las invasiones militares, mitigando la presión económica y, a menudo, sirviendo como una ficha de negociación en la diplomacia internacional. La necesidad de la profundidad estratégica es más evidente en la guerra terrestre, donde la geografía dicta cómo se desarrollan los conflictos. Países con vastas extensiones, como Rusia, históricamente han dependido de su inmenso tamaño territorial para neutralizar invasores. Las fuerzas de Napoleón lo descubrieron dolorosamente en 1812, cuando, después de avanzar profundamente en territorio ruso, se encontraron no solo con resistencia militar, sino también con las brutales fuerzas de la geografía y el clima. De manera similar, la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi en 1941 se encontró con los mismos desafíos. Los soviéticos, conscientes de su profundidad estratégica, llevaron a cabo una política de tierra quemada, retrocediendo mientras obligaban a su enemigo a extender las líneas de suministro más allá de los límites sostenibles. Esto nos muestra la ventaja que las zonas de amortiguamiento y la profundidad territorial dan en la guerra tradicional. Por otro lado, las naciones que no tienen profundidad estratégica suelen enfrentar problemas muy serios. Polonia, un país que históricamente ha estado entre vecinos muy poderosos, ha sido dividida e invadida muchas veces por su geografía plana y porque no tiene barreras naturales que la protejan. Sin profundidad estratégica, Polonia se encontró repetidamente como campo de batalla de conflictos europeos, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo podríamos decir de Bélgica, que, por su ubicación geográfica entre Francia y Alemania, se convirtió en un pasillo frecuente para ejércitos invasores. En contraste, países como el Reino Unido y Japón han dependido de amortiguadores naturales, el mar, para darles una especie de profundidad estratégica, protegiéndolos de una invasión inmediata y al mismo tiempo permitiéndoles proyectar su poder más allá de sus fronteras. En la era moderna, las zonas de amortiguación han evolucionado más allá de ser solo barreras territoriales. Durante la Guerra Fría, Europa del Este sirvió como una zona de amortiguación crucial para la Unión Soviética contra la OTAN. Los países del Pacto de Varsovia, como Polonia, Alemania Oriental y Checoslovaquia, formaron una capa defensiva contra cualquier posible avance occidental en territorio soviético. La caída de la Unión Soviética vio a la OTAN expandirse hacia el este, acercando la alianza a las fronteras de Rusia, un cambio geopolítico que redujo significativamente la profundidad estratégica de Rusia y contribuyó a las tensiones actuales, especialmente en Ucrania. Para Rusia, Ucrania no es solo un país vecino, es un amortiguador esencial contra la influencia occidental. La anexión de Crimea en 2014 y el conflicto en curso en el este de Ucrania son consecuencias directas del miedo de Rusia a perder su profundidad estratégica restante en Europa. Más allá de las aplicaciones militares tradicionales, la profundidad estratégica también juega un papel en la seguridad marítima. Las naciones con costas muy grandes siempre buscan tener zonas de seguridad naval para proteger sus intereses. Por ejemplo, Estados Unidos siempre ha tenido muchas bases navales en el Pacífico para que las amenazas no lleguen a su territorio. De manera similar, la agresiva expansión de China en el Mar de China Meridional es una manifestación directa de su deseo de profundidad estratégica. Al controlar islas artificiales y ejercer influencia sobre las rutas marítimas críticas, China está creando una zona de amortiguación que extiende su perímetro defensivo lejos de su continente. Esto no se trata solo de control territorial, sino de asegurar que los adversarios potenciales, como Estados Unidos, o rivales regionales como India y Japón, no puedan amenazar fácilmente los centros económicos y militares de China. El auge de la guerra moderna y los avances tecnológicos han alterado un poco el papel de las zonas de amortiguamiento tradicionales, pero no las han vuelto obsoletas. Aunque los misiles, la guerra cibernética y el poder aéreo significan que la distancia física es menos obstáculo que en el pasado,
tener zonas de amortiguamiento aún ofrece ventajas críticas. Incluso en la era de los ataques militares rápidos, países como Corea del Norte mantienen una profundidad estratégica a través de su postura política y militar. Su frontera fuertemente militarizada con Corea del Sur, reforzada por sus capacidades nucleares, actúa como un amortiguador psicológico y físico contra la intervención externa. De manera similar, Israel, a pesar de su pequeño tamaño, históricamente ha buscado zonas de amortiguación en forma de territorios ocupados, como los Altos del Golán, que le proporcionan ventajas militares y apalancamiento estratégico en conflictos regionales. En algunos casos, las zonas de amortiguamiento tienen una dimensión económica o política. La Unión Europea, más allá de ser una alianza política y económica, funciona como una protección contra la influencia de Rusia al integrar a los antiguos estados satélites soviéticos, en un orden económico y político alineado con Occidente. La iniciativa del Cinturón y la Ruta de China funciona de manera similar, usando inversiones económicas para crear esferas de influencia que sirvan como zonas de amortiguamiento económico contra el dominio financiero occidental. Estas formas de profundidad estratégica dependen menos del control militar directo y más de la creación de dependencias y alianzas que sirvan a objetivos geopolíticos a largo plazo. Las alianzas y las bases militares también contribuyen a la profundidad estratégica de un país. La presencia militar de Estados Unidos en Corea del Sur y Japón extiende la influencia estadounidense lejos de sus propias costas, al mismo tiempo que evita que los adversarios se afiancen en regiones críticas. Las bases de la OTAN en Europa del Este cumplen una función similar, contrarrestando la influencia rusa y proporcionando posiciones de avanzada en caso de conflicto. Estas alianzas actúan, de manera efectiva, como zonas de amortiguación, reduciendo la probabilidad de una confrontación directa en territorio propio. El concepto de profundidad estratégica y zonas de amortiguamiento sigue siendo tan relevante hoy como siempre, incluso a medida que la naturaleza de la guerra evoluciona. Aunque las zonas de amortiguamiento tradicionales en tierra todavía existen, el mundo moderno ha traído nuevas dimensiones, políticas, económicas y marítimas, que siguen dando forma a la geopolítica mundial. Ya sea a través de alianzas militares, dependencias económicas o control territorial, las naciones siguen buscando maneras de protegerse creando un espacio entre sus intereses principales y las posibles amenazas. La lucha por la profundidad estratégica no es solo una cuestión de estrategia militar, es un aspecto fundamental de cómo las naciones aseguran su futuro en un mundo incierto. Les dejo para que discutan en los comentarios. En el mundo moderno, ¿la profundidad estratégica sigue siendo sobre geografía, o la guerra económica y cibernética ha cambiado las reglas del juego? Nos puedes apoyar suscribiéndote si aún no lo has hecho. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, y los veo pronto en otro video.